estado involucrado en el ramo financiero. Actualmente estoy cursando una maestría en el MIT, ya casi termino. He tomado algunos cursos de finanzas, de sistemas, de tecnología de la información, que está impactando fuertemente a nuestros mercados hoy en día. Entonces, todo esto lo aplico al mercado financiero y al mercado de los préstamos hipotecarios, que es en el que es el tema un poco de hoy, ¿no? Relacionado con el crédito. Judy comentaba muy importante el puntaje, que es a lo mejor una respuesta inmediata, ¿no? Que la gente puede pensar, decir, ok, necesito un buen puntaje, porque con un buen puntaje voy a obtener mejores tasas y me voy a ahorrar esos 100, $200 al mes, que no solo es multiplicarlo por 30 años, sino es una bola de nieve. Ese ahorro de 100, 200, $300 mensuales se capitalizan mensualmente por un interés compuesto y da muchísimo más que simplemente multiplicarlo por 30 años. Entonces, el ahorro para las personas cuando tienen un buen crédito es increíble, ¿no? Es fabuloso. Entonces, otro tema importante que va más allá de un buen puntaje de crédito y que muchos compradores, muchos futuros compradores no consideran, es lo que llamamos en el mercado hipotecario los eventos. Eso es algo que también ustedes en el ramo de la reparación de crédito juegan un papel muy importante, porque los eventos como las bancarrotas, como los foreclosures, como falta de líneas de crédito, pueden y muchas veces provocan que una persona no califique para, para una hipoteca, ¿no? Puede tener un buen, y son casos reales, puede tener un buen puntaje, pero si tiene una bancarrota, tal vez no califica. Y entonces ahí es donde entran ustedes como agentes de reparación de crédito, o el agente de reparación de crédito entra para ayudar a esa gente a que califique. Entonces, muchas personas están engañadas porque logran tener un puntaje de crédito muy bueno, 700, 740, que es fabuloso, pero tienen un evento por ahí que les está dañando el crédito y la gente no lo sabe. Es ahí donde necesita acercarse a ustedes y es donde comenta Judy que yo le envío ese tipo de clientela para que los preparen en un proceso de meses que ellos solos no pudieran hacer nunca porque no lo saben. Otro punto importante también, adicional al puntaje de crédito y adicional a los eventos de crédito que se relaciona con la hipoteca, es las líneas de crédito. Hay algunos bancos y algunos productos, algunos préstamos que exigen un mínimo de 2 o hasta 3 líneas de crédito abiertas. Hay gente Alberto, y esto tal vez lo han escuchado varias veces. Sí. ¿y cómo nos damos cuenta, cómo ustedes se dan cuenta? Ojalá que todos estén anotando para que vayamos aprendiendo de verdad de los temas y se nos vuelva una capacitación. Bueno, ¿y cómo se dan cuenta ustedes que el crédito, que esa persona o que ese tipo de línea de crédito necesita 3 líneas o 2 líneas? Porque, ¿cómo lo determinan? Ahí depende del tipo de crédito que la persona está solicitando o está obteniendo. Hay una cantidad de elementos que conforman un préstamo, que son aproximadamente 20 elementos diferentes que se combinan y son diferentes para cada persona. Entonces, cuando una persona solicita un préstamo y llena todos estos requisitos en una solicitud, Sí. requisitos como tiempo en el trabajo, tipo de trabajo, tipo de residencia, lo vamos a ver más adelante. Cuando todos estos elementos se combinan,
generalmente, la mayoría de las veces, automáticamente el sistema dice, necesito esto. Y esa es la respuesta. El sistema nos dice, necesito, sí. Y, por ejemplo, el tipo de trabajo, ¿cómo tiene que ser el tipo de trabajo para la persona? O sea, ¿cuáles son esos requisitos para ese tipo de trabajo? Bueno, la respuesta en este país, como en muchas otras, es cada caso es diferente. Idealmente, lo que los bancos piden es al menos 2 años en el mismo empleo. Pero, afortunadamente, como todo en este país, para todo hay excepciones. Ajá. Puede tener 3 meses en el empleo actual, pero cambió de un salario de 20 la hora, por ejemplo, a 22 la hora, y con eso perfectamente se justifica que esté recientemente con un empleo nuevo y no pasa nada, califica. Hay diferentes... Así sea que cambió, aumentó salario, aumentó ingresos, pero el trabajo es completamente diferente. Esa es otra pregunta muy importante y otra variable muy importante. Si el trabajo es completamente diferente, pero cambió de un salario, de un empleo bajo comisión a un empleo con salario, no tiene problema, porque mejoró también su situación de un ingreso variable a un ingreso fijo mayor. Ok, Y bueno. por el contrario, sí. Bueno, termine tranquilo que le voy a ir haciendo unas preguntas de unos puntos que tenemos que nos han surgido como dudas. Una pregunta, por ejemplo, si la persona trabajó 15 años en una compañía y ganaba 25 la hora, se cambió a otra y recién tiene 1 año, pero ahora gana 40. O sea, ¿eso sí va a ser un punto a favor de la persona? Creo que se quedó frisado. Hola. Bueno, ahí vaya Alberto, pero vamos a tratar de hacer las preguntas. Si quieren las anotan y las hacemos al final para que nos alcance todo el tema. ¿Listo? Si quieren las anotan y las hacemos al final. Pero vamos a preguntarle si escuchó. Si quieres anota esa pregunta y la dejas para el final y vamos a seguir con los temas y al final abren los micrófonos y hacen las preguntas. ¿Está bien? Okay. Bueno, Alberto, hay una pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo ven los brokers la importancia de hacer un proceso de restauración de crédito para vender una casa? Sinceramente, para el préstamo, para la otorgación de préstamo, el proceso de restauración de crédito es transparente o no influyente. Para la restauración del crédito, perdón, para la aprobación del crédito, lo que importa es cómo se ve el reporte del crédito el día que se genera. Entonces, si la persona estuvo trabajando en la restauración de su crédito durante 4 o 5 meses y en 5 meses el broker o el banco genera un reporte de crédito y se ve fabuloso, eso es lo que cuenta. No importa en términos generales si la persona hizo un proceso de 3 meses, de 8 meses, si no lo hizo. Eso para la hipoteca es transparente, aunque es muy, muy importante, obviamente, para el cliente, porque si el cliente no lo hace, no va a obtener el resultado, el puntaje y los resultados que espera. O sea, Alberto, que para ustedes el proceso de restauración de crédito sí es importante como tal. Claro, definitivamente, porque porque el cliente cambia, le cambia del cielo a la tierra, ¿no? De la tierra al cielo, cambia el cómo se ve un cliente. Claro, definitivamente. Aunque el resultado final es lo que cuenta. Ok, vamos con la segunda pregunta es, ¿quién puede comprar casa en los Estados Unidos, Alberto? ¿Cuáles son los tipos de perfiles o según el estatus migratorio, según tu conocimiento y según cómo opera el proceso de ustedes, quiénes pueden comprar casa en los Estados Unidos?
Esa pregunta es súper importante porque como con tantos otros temas, hay muchos mitos en la calle que lamentablemente la gente creemos y nos dejamos llevar por lo que se dice allá afuera, y son mitos. ¿Quién puede comprar casa? Evidentemente un ciudadano, un residente permanente, pero también puede comprar casa un no residente, es decir, personas que no tienen social, que no tienen acceso a un seguro social, personas que no tienen acceso, como en el estado de la Florida, a una licencia de conducir, también pueden comprar casa. Se deben cumplir ciertos requisitos, los requisitos son más estrictos que quienes sí tienen su estatus migratorio resuelto, pero también pueden comprar casa y también lo hacen. También pueden comprar casa ciudadanos extranjeros que no vivan en Estados Unidos. Generalmente esa es la ley, es decir, una persona que venga con su familia muy a menudo, pero que resida en Perú, en Colombia, en Italia, puede comprarse una casa a crédito en Estados Unidos también es posible. Entonces, si nos damos cuenta, sí. Una persona con IT number, yo he visto que puede comprar casa, pero una persona que solamente tenga su pasaporte o que no tenga pasaporte, ¿puede comprar o no? Con el pasaporte sí, pero se le clasifica como ciudadano extranjero y debe tener una visa, un estatus de turismo. Es decir, una persona que llegó aquí, que no hizo su ITIN y que fue a su consulado y obtuvo un pasaporte, esa persona no. Bueno, lo bueno acá es que un IT number, como es el documento para declarar taxes, lo puede sacar las personas que tengan al menos su pasaporte. O sea que no es tan difícil hacerlo, ¿sí o no? O sea que una IT Es number, correcto. ¿cierto? Bueno, entonces por ese lado es importante. Vamos a mirar otra Es pregunta. correcto. Sí, esa aclaración es muy importante porque eso que tú comentas es un escenario real, es un caso real donde la persona posiblemente llegó aquí, no sabemos cómo, y fue a su consulado, obtuvo su pasaporte, obtuvo su número ITIN, pagó sus impuestos durante 2 años. ¿Esa persona puede obtener un crédito? Sí. Ok, bueno, otra pregunta, Alberto. ¿Cuál es el puntaje requerido para comprar casa en los Estados Unidos? Que yo he visto que la gente habla de muchos puntajes. Finalmente, ¿cuáles son los que el broker dice, bueno, con este puntaje ya puedes adquirir puedes comprar tu casa? Nuevamente, es una mezcla de los 20 elementos que hablábamos de la solicitud de crédito, pero en términos generales, el puntaje más bajo, sin ser definitivo, repito, es de 580, con el cual yo no quisiera estar en esa posición porque las condiciones son muy duras y no solo es la tasa de interés, las condiciones que pone el banco para prestarle a una persona con ese puntaje son muy complicadas. El puntaje mínimo ideal es de 640. Es verdad que hay muchas respuestas y muchas personas manejan diferentes números, por lo que ya he comentado, que todas las variables se toman en consideración y personas que tienen menos de 580 pueden también obtener un crédito, pero como tú comentabas en un principio, Judy, es mejor que se den a la tarea de llevar su proceso de restauración de crédito 3, 4, 5 meses y estar en mucha mejor posición y muchas mejores condiciones para comprar su casa. A mí me han tocado casos donde la gente inicialmente se hace una solicitud de crédito con un puntaje de 580, de 590 y las aprueban, por poner un ejemplo, por $200,000. Al final no consiguen la casa, deciden llevar a cabo el proceso de reparación de crédito y les sube a 610, a 620 y se les aprueba por el doble y con muchas mejores condiciones. Y todo gracias al proceso de restauración de crédito. Es súper importante. Alberto, y yo he escuchado algo, yo no sé si será verdad o mentiras, que dicen que hay unos rangos. Por ejemplo, si usted tiene 580, 600, esta es la tasa de interés.
Si usted tiene, por ejemplo, de 750, voy a decir cualquier cosa, a 850, ¿es la misma tasa de interés o no aplica así? O sea, una persona que tenga 750 y que tenga más de 800, ¿es la misma tasa de interés o varía? Es correcto que se maneja por rangos. En la respuesta corta es sí, sí es correcto, aunque siempre se manejan todos los demás requisitos también. Es decir, como comentaba hace un rato, no por el hecho de tener un puntaje de 720 automáticamente voy a calificar a la mejor tasa, porque si tuve una bancarrota, si no tengo líneas de crédito, todo eso se va a tomar en cuenta. Ahora, no es lo mismo, muy importante también, lamentable pero cierto, no es lo mismo un puntaje de 740 de un aplicante que solo tiene pasaporte a un puntaje de 740 de un aplicante que tiene residencia. Lamentablemente las condiciones del crédito son diferentes. Es duro, podemos estar no de acuerdo, pero es la realidad. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los tipos de créditos que existen en los Estados Unidos, Alberto? Podemos clasificar básicamente 5, que es el que se conoce como USDA, que lo maneja el Departamento de Agricultura para propiedades que califiquen como rurales, el crédito para veteranos, el crédito convencional, que es el favorito, es el mayor vendedor en el país, y el FHA, que es un préstamo respaldado por el gobierno, que los vendedores no les gusta, no es muy favorito, y el préstamo que se llama de no calidad, algo así le llaman en inglés, non-QM. Este préstamo de non-QM es el préstamo que, por ejemplo, les permite a los no residentes que solo tienen pasaporte y solo tienen tener acceso al préstamo. Entonces, dentro de este grupo de préstamos diferentes, hay una cantidad de productos infinita, porque cada banco dentro de este grupo de préstamos ofrece sus propios productos, por ejemplo, para inversionistas, para flipping, para rehabilitación, para construcción. Hay una gran cantidad de productos que no terminaríamos porque cada banco genera su propio préstamo. Entonces, aunque en resumen solo son 5 tipos, dentro de estos 5 tipos hay cientos, porque cada banco genera su propio préstamo con sus condiciones, con sus características, con sus requisitos, pero independientemente de los cientos de productos que hay afuera, todos van a entrar en una de estas 5 clasificaciones. Alberto, ¿y el FHA? Usted dice que es el crédito respaldado por el gobierno, ¿cierto? Sí. O sea, que tiene mejores condiciones o no. No. Al contrario, el FHA, los vendedores, muchas ocasiones cuando ponen una propiedad a la venta, en algún momento le dicen al realtor, no quiero un cliente con préstamo FHA, porque el gobierno, al respaldar el crédito, el gobierno exige demasiados requisitos a la casa. El gobierno quiere una casa semiperfecta para otorgar ese crédito. Además, que en muchos casos es un préstamo muy costoso, porque el gobierno, al garantizar este préstamo, el gobierno le cobra un seguro al cliente, entonces se vuelve más costoso para la persona. Sí, el FHA no es el favorito, ni es más sencillo, ni es más fácil para nadie. Entonces, el convencional el que es mejor. Correcto. Ahora, mejor, pues sí, en general, pero muchas personas no, por sus características personales, no tienen acceso al convencional y por eso existen los otros. Bueno, Alberto, ¿y cuáles son los tipos de casas que se pueden comprar en los Estados Unidos? ¿O qué tipos de casas existen?
Bueno, para efectos de crédito hipotecario, la clasificación de las casas es una casa separada, que es la típica casa con su jardín alrededor, por ejemplo, una casa detached, le dicen en inglés, una casa unida, que son los dúplex, o que son, típicamente se le conoce como townhouse, aunque esta no es una designación legal, pero así se le conoce, townhouse, que son casas que están dos juntas. Pueden ser casas muy grandes, muy bonitas, muy elegantes, pueden costar hasta $1 millón o más cada casa, pero están pegadas unas a otras. Este es otro tipo de casa. Y los apartamentos. En términos generales, este es el tipo bueno, y las propiedades rurales, perdón, que serían casas separadas también, pero se clasifican diferente porque el primer tipo de préstamo que mencionábamos, que es el USDA, respaldado por el Departamento de Agricultura, estas casas que están en el campo, es otro tipo de propiedad que se puede comprar a crédito y generalmente se ofrecen condiciones favorables para su compra, pero hay esa restricción, ¿no? Que son casas que están en el campo y que pues que mucha gente pues no les va a interesar comprar una casa en el campo. Bueno, Alberto, y dependiendo los montos del valor de la casa, ¿cuál sería el down payment que uno requeriría así en términos generales? Y si lo podés asociar como a diferentes puntajes de créditos para nosotros tener más o menos como una idea. Es correcto. Tu comentario final es muy atinado, porque el down payment está más asociado a la calificación de la persona que a la casa. En términos generales, el down payment mínimo es 3%. Aunque hay programas de... Aló, Alberto. Se nos fue Alberto. ¿Las otras personas me están escuchando? Sí. Sí. Sí, escuchamos. Bueno, esperemos a ver si Alberto regresa. Que parece que se nos frizó. ¿Sí les ha gustado la información? Sí, muy interesante. Sí, Judy, gracias por la información. Bueno, parece que se volvió a conectar. Alberto. Esperemos a ver si se nos conecta. Hola, Alberto. No te escuchamos. Quedamos en el 3%, el down payment mínimo. Sí, y puede ser hasta 35% para los ciudadanos extranjeros. Wow, es muy alto. Hay programas también de apoyo donde... Wow. Se nos está cayendo la señal. Alberto. Sí, Mafe, ya le voy a decir que nos repita que se le está cayendo la señal. Anoten todas las preguntas que tengan mientras que él regresa y vamos a anotar el teléfono de él. Hay veces a uno le, por ejemplo, yo cuando no tenía brokers, bueno, ya llegó. Bueno, Alberto, hasta el 35% estamos, se te está frizando mucho la llamada, la señal, se nos está frizando contigo. Sí, lamentablemente está sucediendo eso, Judy, no me ha pasado nunca, pero bueno. Sí, porque... Alberto, bueno, entonces quedamos hasta del 5 hasta el 35 hasta para las personas que son extranjeras. Y, por ejemplo, si hay un puntaje bajito de 530, puntaje mediano de 650 o 700 y puntaje de 800, ¿cuál sería ese down payment? En una casa, por ejemplo, de $300 millones. $300.000.
Sí, como lo comentaba anteriormente, el puntaje no es el único elemento que se toma en consideración, sino otros elementos en combinación. Entonces lo que hacemos nosotros es entrar toda la información y por eso también se toma cierto tiempo. Algunos brokers pueden tomar 30 minutos si tienen ese tiempo, ¿no? Para entrar y analizar todo, pero hay otros que se pueden tardar hasta en un día en responder el caso específico de la persona, porque no solo es el puntaje, sino es todos los elementos de la solicitud de crédito que se consideran para determinar el puntaje, perdón, el pago inicial necesario. Alberto, ¿y cuál es el sistema que manejan los brokers para calificar a los clientes, para mirar si sí pueden calificar o no? Hay varios sistemas allá afuera, sistemas de cómputo, y hay sistemas que pertenecen al gobierno. Entonces, cuando el broker, el oficial de préstamos, dependiendo puede ser un banco, todos usamos lo mismo. Cuando tienen la solicitud completa de la persona, la del gobierno le responde de manera automática cuáles son las condiciones para esa persona y si la persona califica para lo que el broker o el loan officer está solicitando. Pero siempre se inicia a través del loan officer que dice, yo a esta persona la quiero calificar, digamos, con el 3% de down payment, con una tasa de interés del 4%. Volviendo a tu pregunta, si tiene, poniendo un ejemplo, por supuesto, si tiene un puntaje de 700, el broker puede decir, ok, esta persona a mí me parece que califica para una tasa del 4%, con un down payment del 3%, se envía esa información a ese sistema del gobierno y el sistema del gobierno le responde de manera automatizada si la persona califica o no. Ok, súper interesante eso. Bueno, Alberto, ¿y cómo funcionan los costos de cierre? ¿Es igual el down payment y los costos de cierre o son completamente diferentes? ¿Y para qué son los costos de cierre? Los costos de cierre son ligeramente diferentes de un banco con otro. Generalmente los bancos grandes, el Chase, el Bank of America, todos estos que vemos, Loan Depot, todos estos que vemos haciendo publicidad en televisión, generalmente son más costosos. Y tiene sentido, precisamente por lo que acabo de mencionar, todo lo que gastan en publicidad y segundo, todos los gastos que tienen corporativos. Ellos tienen grandes edificios corporativos con cientos de gentes, cientos de personas, perdón, trabajando ahí. Sus gastos fijos son muy altos. Entonces, los costos de cierre de un banco grande generalmente van a ser más altos y más complicados que los de un broker. Entonces, fuera de eso, el resto de los gastos van para una de entidades que participan en el proceso de préstamo, entidades como la compañía. Esperemos que está intermitente la señal de Alberto, pero ya regresa. Ya casi finalizamos, no tenemos tantos temas para que ustedes vayan anotando, pues las preguntas que vayan a hacer. Tierra llamando a Alberto. Se nos fue Alberto. Alberto, no te escuchamos. Judy, la casa de 300 millones no es... Es que como en Colombia son millones, yo me mantengo más confundida acá. Oh my God. Grande.
Total, a Alberto, mí te también nos me pasó fuiste. igual. Como en Colombia es en pesos y es en millones, a mí cada rato se me cruzan los cables. Igual que yo. ¿Sí o no? Todavía. Es Sí, una locura. una Yo, locura total. yo le digo a la gente es que 7.000 pesos y yo, ay, Ajá. Dios mío. Total, a mí también igual. Así parecido. Uno se ríe solo, el chiste no lo entiende sino uno. Total. Bueno, vamos a ver si Alberto, listo, Alberto, no, Alberto, otra vez, se nos fue otra vez la señal tuya, qué pena, Alberto, pero queremos saber, por ejemplo, entonces, esos costos de cierre oscilan entre qué porcentajes para tener una idea. Sabes que la pregunta, el comentario es muy importante porque los costos de cierre están muy protegidos y muy limitados por el gobierno. Entonces, aunque sí hay variaciones, me estoy moviendo un poco a ver si dejamos de tener ese problema de conexión. Aunque sí hay variaciones de un banco a otro, el gobierno limita esos costos de cierre en ciertos márgenes, dentro de los cuales no se puede sobrepasar y varía un poco. Por ejemplo, si la compra de la propiedad o el valor de la propiedad es hasta $100,000, igual o menor a $100,000, esos costos de cierre no pueden sobrepasar el 3%. Yo había escuchado, Alberto, que iban como del 3 máximo al 6. ¿Es verdad o no? Sí y no, porque dependiendo de cada préstamo y de cada tipo de costo, el gobierno establece diferentes límites. Entonces, en términos generales, sí, del 3 al 6%, pero la respuesta nunca es definitiva y este es otra revisión de calidad que se hace cuando el préstamo ya está listo, cuando ya está aprobado, se envía nuevamente a estos sistemas de cómputo donde le dicen a la persona, mira, es decir, al banco o al broker le dicen, mira, tu préstamo no pasa, y el banco está obligado a reducir ciertos costos para que el préstamo sea aprobado por el gobierno. Afortunadamente, a raíz de la crisis del 2008, el gobierno se volvió sumamente regulatorio en cuanto a todos los elementos del préstamo, como los costos, como las tasas de interés. Entonces, por eso el día de hoy es tan complicado conseguir un crédito, cosa que no sucedía antes del 2008. Cualquier persona podía tener un crédito hipotecario y eso fue gran parte del problema que generó la crisis que nosotros recordamos acá en el 2009 y en adelante, donde pues el mercado hipotecario llegó y generó grandes problemas financieros a muchas personas, ¿no?, en el país, y no solo acá, en nuestros países también. La crisis hipotecaria de Estados Unidos del 2009 generó problemas financieros muy fuertes por allá. Ajá, esa fue una crisis que se llamó la subprime, y esa crisis hipotecaria que en una próxima clase les voy a contar. Esa fue una crisis que generó que hizo crear unos comités internacionales para regular el sistema financiero, y son los comités de Basilea. Y lo que hizo esos comités, que está formado por las principales potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos y otros, es que alineó el sistema financiero en el mundo entero. Eso es súper importante. Después les voy a dar una charla de esos para que ustedes vean la importancia de estar en esta compañía donde nos enseña el sistema financiero, porque resulta que cuando uno, mire, yo vengo de Colombia y el sistema financiero es tal cual, y Colombia es un país subdesarrollado, ¿sí o no? Este es un país, es una potencia mundial, y el sistema financiero funciona tal cual en el mundo entero, y se dio a través de esa crisis hipotecaria
que creó ese comité internacional que regula el mundo entero, y el comité se llama Basilea y se hace en Basilea, en Suiza. Entonces eso lo vamos a mirar después para que ustedes vean el mundo cómo está relacionado y la importancia de uno aprender. Uno puede ir para cualquier país y uno va a entender el sistema financiero. Por eso nosotros ya somos asesores financieros hasta internacionales. Por eso la importancia de las capacitaciones. Bueno, Alberto, aquí tengo otra pregunta y es, ¿cuáles son los ingresos requeridos para comprar casa? Y si es verdad que aplica que se pueden unir los ingresos familiares o los ingresos como en grupo. Sí, estas dos preguntas son súper importantes porque quiero aprovechar para hablar sobre un mito que hay allá afuera también, donde una persona le presta su crédito a otra, por ejemplo, para comprar un carro, pensando en que como el carro va a salir a mi nombre, mi crédito se va a poner maravilloso, porque entonces el banco va a decir, Alberto se compró este carro y paga $900 al mes, es súper buen cliente. Y eso es mentira. El ingreso requerido para comprar una casa va ligado a algo que en inglés se llaman DTI, Debt to Income, la relación de la deuda con el ingreso. Entonces, el ingreso como tal es el primer elemento que se considera para calificar a un aplicante, pero el ingreso neto después de deuda es el que es importante. Ese ingreso después de deuda significa que si el aplicante tiene un ingreso mensual de $4,000, pero debe un auto de $500 y debe otros $500 mensuales que debe pagar, no que los deba, pero que debe pagar $500 más en sus tarjetas de crédito, el ingreso que se considera de esa persona baja de $4,000 a $3,000. Entonces, la persona debe tener una deuda con un pago mensual menor a esos $3,000. Entonces, a veces nos llegan clientes que tienen un ingreso buenísimo, y como tienen un ingreso buenísimo, sus familiares y amigos los van y los buscan para que saquen autos a su nombre, y tienen hasta 3 carros a su nombre, pagan $1,500 por esos autos mensualmente. Sí. ¿Y cómo se determinan las deudas en los Estados Unidos? O sea, ¿qué hace parte de nuestras deudas? Para el caso específico de los préstamos hipotecarios, se toman en cuenta las deudas de préstamos, es decir, un préstamo de $20,000. Todo esto aparece en el reporte de crédito que nosotros obtenemos como oficiales de préstamo. Entonces, los préstamos personales, las tarjetas de crédito y los autos son las deudas principales. Pagos de celulares no son deuda, pagos de servicios no son deuda. Entonces, eso es importante porque la gente se puede dar una idea de qué cuenta y de qué no cuenta para la deuda. Sí, sigue adelante. ¿Y la renta no se tiene en cuenta como deuda? No, porque la deuda se va a sustituir. Estamos hablando de una persona que quiere comprar una casa para vivir. La deuda se va a sustituir por el pago de la hipoteca. Entonces, la deuda no cuenta como deuda, la renta no cuenta como deuda, aunque también es parte de la solicitud de crédito. El segundo elemento importante, la segunda pregunta que hacías es, ¿se pueden combinar ingresos? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar el otro tema de cuál es cuando ustedes, por ejemplo, califican un cliente, ¿cierto? Califican un cliente y ese cliente tiene, como lo decías ahora, una bancarrota, una reposición, que son esas marcas negativas en el crédito.
¿cómo haces tú para eso? Con esas marcas pasa, tú lo habías dicho al inicio que no, porque mira, yo por ejemplo en una bancarrota he escuchado a algunos brokers que dicen que tienen que esperar como 3 años que les salga como una marcación a esa bancarrota para que puedan comprar. Pero yo no sé cómo aplica para ustedes. Nosotros como agentes de crédito, nosotros podemos borrar esa marca en el crédito. Inclusive nosotros hay bancarrotas que hemos borrado en la primera disputa y hay bancarrotas que hemos necesitado más disputas para eliminar. Pero ¿cómo aplica la bancarrota para el crédito de ustedes? Sí, es muy importante la pregunta porque aunque varía de banco a banco, en términos generales, debe tener 4 años del descargo para que pueda ser sujeto de crédito. Y esto aparece en el reporte de crédito que nosotros obtenemos. Ahí aparece la fecha de descargo. Hay productos que hacen préstamo con 2 años o incluso que dicen, ok, puedo hacer una excepción, pero no lo hacen gratis, lo hacen a tasas de interés más altas. Entonces, siempre lo mejor va a ser que la persona siga el proceso de reparación de crédito, como tú comentabas, para que obtengan para que la borren el crédito. Ok. Bueno, sí, ya vamos al tema de preguntas y respuestas que tenemos como unos minuticos para que hagamos la reunión de 1 horita. Graciela tenía una respuesta, yo creo que Mapper también, entonces bien puede abran sus micrófonos, ahí tienen a Alberto, también muchachas, él está para todos porque hay hombres y mujeres, él está disponible. Si a ustedes les llega algún cliente que, por ejemplo, me preguntaban, venga, ¿y usted trabaja con brokers y con realtors para que me gestionen lo de la casa? Ahí ya tienen una persona aliada. Ustedes manejan el proceso de restauración y él les maneja al cliente. Entonces, para venderle la propiedad, así nosotros empezamos a vender también un paquete y un servicio integral. Entonces, bien pueda, abran los micrófonos, Graciela bien pueda, Maffer, Alexaida si tienen, o sea, todos los que tienen preguntas, aprovechen y que Alberto tiene muchísima experiencia, me ha enseñado muchísimo y acá podemos de verdad aprender de todos estos temas que es importante, porque nos llega un cliente así no seamos brokers, es importante saber algo para saber cómo respondemos. Entonces, bien pueda, las que quieran hacer preguntas. Sí, él trabaja directamente ¿en qué estado? Nexa Mortgage tiene licencia en todos los Estados Unidos, excepto 2 estados que en este momento no los recuerdo, necesito buscarlos, pero prácticamente en todos los estados. Y yo de manera personal estoy enfocado en Florida, en California y en Georgia. Pero si tuvieran un cliente en algún otro estado, lo podemos atender también, aunque no sería yo de manera directa. ¿Como Boston? Boston tendría que revisarlo. Yo pienso que sí, pero yo te lo confirmo con todo gusto. Okay. Bueno, en el grupo yo les voy a poner, yo no voy a ingresar a usted, Alberto, en el grupo que nosotros tenemos. Nosotros estamos todo el día ingresando clientes, haciéndonos preguntas, ahí lo van a tener para que lo busquen, se llama Alberto García, ustedes guardan el teléfono y todo lo que necesiten, pues ya tienen una persona que inclusive, Alberto, nosotros tenemos una novedad y es que nosotros hay veces tenemos que consultar clientes con ITIN. Si tú nos puedes dar la posibilidad de consultar ese cliente y si hay algún costo, porque en el mercado hay como a partir de $40 es lo que yo he visto. Si tú no los puedes consultar y no tienes un costo tu servicio, pues algunas nos podemos acoger a eso, porque hay muchos clientes que llegan con ITIN y que nosotros ni siquiera podemos consultar. Sí, yo tengo, nosotros tenemos acceso a los reportes de crédito de clientes con ITIN. El costo que cobra la compañía, no Nexa, sino la compañía que nos genera los reportes, es de $31 actualmente y yo con esos $31 les puedo conseguir el reporte. Yo no los cobro nada, yo se los hago con gusto. Bueno, Graciela está por ahí que anotó una pregunta en el chat. Ah, sí, aquí estoy. Gracias Alberto, gracias Judy por hacer este curso. Y mi pregunta es
sí, ¿qué recomiendas tú cuando vamos a comprar una casa? ¿Comprarla en pareja o solamente que sea uno de los cónyuges el que haga la aplicación? Depende del valor de la casa. Inicialmente tal vez prefieran hacerlo uno solo. Si lo hacen juntos van a tener acceso a un mayor monto aprobado, posiblemente no lo necesiten, y eso es parte de la consulta de crédito, ¿no? Entonces, es también una preferencia personal, pero en realidad sería caso por caso. Recomendación como tal no la hay, es decisión de ustedes. Si no califica uno solo, bueno, ya se hace a las dos personas juntas. Hay personas que desde un principio sí. Primero es uno, primero recomiendas que aplique uno a ver si alcanza el préstamo, ¿no? O si se alcanza la aprobación. Sí, recomendación como tal, sí. Y mi otra pregunta es, por ejemplo, yo tengo un cliente que me hacía la pregunta, ellos están arreglando el crédito para justamente comprar una casa en Nuevo México y me pregunta que si él tiene un préstamo, un préstamo de auto, está pagando un Jeep con un préstamo bastante alto y quieren refinanciar, pero ahora no saben si refinanciar por medio y que la deuda se le quede a la esposa para que él aplique, o si esa deuda de carro le sirva o de auto le sirva para como un préstamo revolvente o como un préstamo de installments para la casa. Habría que ver el caso, pero lo más probable es que el préstamo no le sirva y que le convenga moverlo a la esposa. Puede ser, sin embargo, habría que ver el caso. La idea es buena, tiene sentido, pero como en todos los casos legales y sobre todo tratándose de la compra de casa, que es la compra más importante que hacemos en nuestra vida, hay que analizar el caso habría que analizar el caso para dar una respuesta informada. Y la tercera pregunta también es, ¿tú sabes en cuánto están ahora las tasas de interés? ¿Como una baja, media y una alta? Correcto. Es buena la aclaración porque la tasa de interés es personal. Una Claro. tasa de interés nunca va a aplicar para dos personas diferentes. Y otro elemento importante que generalmente no se dice allá afuera, de hecho yo soy el único que lo pongo en estas palabras, las tasas de interés, al ser un producto, se venden. Entonces muchos bancos no le dicen a la persona que le están vendiendo la tasa de interés, lo cual no tiene nada de malo. Por eso vemos por ahí en internet, seguimos viendo muchos anuncios que dicen tasa de interés del 2.15. Es verdad. Esa sería la tasa, entre comillas, más baja. Intermedia, estamos hablando de un 3.5 y alta, vaya, actualmente he visto hasta el 7.5. Alberto, ¿es verdad que para uno sacar la licencia como broker y como lender también le piden puntaje de crédito o no? No, no es verdad. Lo que sí es verdad es que la autoridad revisa el crédito, pero no está buscando un puntaje. Está buscando que sea una persona financieramente responsable. Y si uno tiene, por ejemplo, puntaje de 500, ¿qué? De bueno, 500 el puntaje hacia de 500, abajo. Ese puntaje muy probablemente esté ligado a eventos que la autoridad no va a considerar positivos y puede ser que le nieguen la licencia. Claro, es que es contradictorio. ¿Cómo se va a poner usted a vender un servicio financiero con un mal crédito? ¿Cierto? Correcto. Es como conflicto de interés, que lo llaman financieramente. Es una persona que no sabe manejar sus finanzas y no puede asesorar a otros financieramente. Exacto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Alberto, ¿qué recomiendas cuando una persona tenga un Social Security y tenga un ITIN y quieran comprarse una casa? ¿Qué es más beneficioso? ¿Que lo haga solo la persona que tenga Social o lo aconsejas que sea mixto, si es que se daría el caso? Si es posible, con el Social nada más, es más económico y más fácil. Oh, ok. Y otra pregunta más que yo tenía.
sobre el tema del trabajo, cuando vas a aplicar para un crédito hipotecario, ¿verdad? Si una persona trabajó 15 años en una compañía, ¿verdad? Pero se cambió a otra y pues sí varió el tema de su ingreso. Si ganabas 20 y ahora ganas 40, pero recién tienes un año, ¿eso tiene algún inconveniente para la aprobación o no? En términos generales, no. Habría que ver el caso específico, pero en términos generales entra dentro de las excepciones que hablaba yo hace un rato, donde el cambio es para bien y pudiera no afectarle. Ok, gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien tiene más preguntas? Abran las cámaras, saluden a Alberto para que los conozcan y las conozcan. Bueno, los que pueden, porque yo sé que hay algunos que ya están trabajando o están haciendo otras cosas. Entonces, los que puedan, pues bueno, ahí les mandé en el chat el contacto de Alberto. Anótenlo por si lo necesitan. Mire, aquí está Graciela, aquí está Alexaida, aquí están todas las personas que algunas pues que se conectaron. Recuerden que vamos a seguir con estas capacitaciones. Alberto nos va a seguir acompañando porque de verdad que hay unos temas súper interesantes que tenemos que saber, y si somos agentes de crédito, pues bueno, tenemos que saber de crédito, ¿cierto? Porque ¿cómo hace una compañía para vender un portafolio sin conocerlo? Es muy importante, así nosotros no vayamos al detalle, es importante que nosotros entendamos porque sabemos a qué públicos vamos a llegar. Entonces, Alberto, vamos a seguir haciendo estas clases, estamos programando qué días, donde Alberto va a tener también su gente con buen crédito, gente con mal crédito, porque en cualquier momento esa gente de buen crédito va a tener mal crédito. Entonces, los que tengan también amigos brokers, realtors, invítelos, porque de esta manera ellos van a ver la importancia de vincularse con nosotros. No sé si tengan alguna otra pregunta, creo que no, ¿cierto? Alberto, despídete de la gente para que finalicemos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ya Judy les pasó mis datos. Cualquier duda, con todo gusto, me mandan un WhatsApp y yo los respondo con todo gusto a la brevedad posible. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, que estén bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias.